Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Es para el Señor, gloria a Dios. Y vamos a leer, hermanos, Jeremías capítulo 18. Va a continuar porque el sábado solamente las mujeres me dejaron como 20 minuticos. A continuar el tema de hoy, hermano, de esta historia es esta historia fascinante en la palabra. Esta historia nos da muchas enseñanzas. Lo he estado leyendo y cada vez que lo leo, hermano, saca uno más enseñanzas y más enseñanzas, porque la palabra de Dios está viva. Amén. Vamos a leer Jeremías 18. Ahí habla sobre el alfarero. ¿Se acuerdan del tema del sábado? El alfarero. El alfarero. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, hay un título que dice: la señal del alfarero y ¿de quién? Y del barro. Amén. Bueno, entonces vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria a Dios. Hermano, cuando usted y yo empezamos a leer la palabra del Señor, empezamos a leer la historia de Jeremías, usted se da cuenta de que muchos lo llaman el profeta llorón. ¿Por qué? Porque él da una profecía y lo encarcelan. Él da una palabra, lo critican, lo denigran, empiezan, hermano, a darle duro, y es conocido como el profeta, hermano, que llora, el profeta llorón. Y el Señor quiere enseñarle algo a Jeremías. ¿Por qué? Porque él está en ese momento en el exilio. Nabucodonosor lleva cautivo al pueblo de Israel y están, hermano, cautivos. Imagínense que Dios se mueve en un hombre como Jeremías. Dios lo aparta desde el vientre de la madre. Dice que mi embrión brilló en tus ojos desde antes de la fundación del mundo. Si usted lee Jeremías capítulo 1 versículo 5, habla de que Dios lo escogió, hermano, desde el vientre lo escogió. Y le empieza a dar palabra, y lo empieza a dar palabra, empieza a profetizar, empieza a hablar palabra de Dios en medio del cautiverio. En medio del cautiverio. Y él le dice: levántate y ve a casa del alfarero, porque allí te haré oír mis palabras. ¿Y qué hizo Jeremías? No, Señor, pero es que yo desde mi casa, ¿por qué no me habla aquí en mi casa? Señor, hábleme. Yo no necesito de ir a la casa del alfarero para que usted me hable. Uy, ¿qué pasó? Yo no necesito ir a la iglesia para que Dios me hable. Pero Señor, ¿para qué me va a ir a hacer ir hasta por allá, Señor? A levantarme, a bañarme, a gastar agua, perfume, desodorante, ropa. Hábleme aquí. ¿Estamos entendiendo, cierto? ¿Por qué me va a hacer ir levantar? Porque es que, mire, déjeme decirle, hermano, y aquí hago un paréntesis, que nosotros como hijos de Dios, nosotros como seres humanos, somos unas bellezas tropicales. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, queremos todo fácil y buscamos una manera más fácil de hacer las cosas, y eso en algunas áreas de nuestra vida es bueno, porque buscamos atajos, una manera más fácil de hacer las cosas para no desgastarnos tanto, y eso sirve. Pero en el Señor hay cosas que no son negociables. En el Señor hay cosas que debemos de hacer, porque el ser humano siempre busca el facilismo. Pastor, ore por mí para que el Señor me bendiga. Y uno como pastor puede orar por las personas para que el Señor las bendiga, pero Dios dice que si usted busca de Dios, también Dios lo va a bendecir a usted. Entonces siempre buscamos, como que tenemos esa cultura de estar allí, hermano, de allí, deme. No, tenemos que volvernos proveedores, hermano, porque eso fue lo que se perdió en el Edén. Adán, Dios antes de darle la mujer, lo mandó a trabajar, hermano, y le dijo: labre el huerto del Edén y cuídelo, lábrelo.
Y Adán era el que colocaba los nombres a los animales, el que le decía: este árbol se va a llamar así, este animal se va a llamar así. Era alguien que controlaba la situación. No reaccionaba, sino que accionaba. Y el cristiano, hermano, mire, yo qué día le estaba preguntando a Dios y le decía: Señor, estábamos hablando con mi esposa de que hay personas que hacen lo malo y les va muy bien, y que algunas personas están haciendo lo bueno, quieren hacer lo bueno y les va mal. Y de una me llegó esa palabra, porque yo siento cuando el Señor me habla, me dice: lo que pasa es que la persona le entrega la vida al Señor. Y sí, hay una cantidad de sucesos y pruebas y procesos que Dios nos va a hacer, pero hay algo que sucede con la mayoría de los cristianos, y hoy en día es muy común, un mal que he visto debajo del cielo, como decía Salomón, y es de que todo se lo deja a Dios, y de que se convierten a Cristo, pero se cargan de pereza. Ya no van a la iglesia, van de vez en cuando, buscan al Señor de vez en cuando, ya no oran, no se levantan a orar a la madrugada, no ayunan, no leen la Biblia, no se abstienen de cosas malas, no cuidan su cuerpo, no cuidan sus ojos, ven cualquier clase de cosas. Entonces el cristiano entra en una pereza y piensa de que: ay, me volví cristiano. Sí, Señor, ya siga usted con mi vida. Y es algo que dice la Biblia: sí, Señor, trata con mi vida, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer, de levantarnos e ir a casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. No cualquier palabra, hermano, no cualquier palabra. Usted puede leer esta Biblia, pero sin el soplo del Espíritu Santo no va a pasar nada. Yo les decía a ustedes, hermanos, que la palabra del Señor habla de que la palabra fue escrita por hombres inspirados. La palabra inspirado es soplado. Cuando usted y yo leemos la Biblia y le pedimos revelación al Espíritu Santo, Él nos inspira, nos sopla y nos da el entendimiento, y ahí viene la revelación. Y cuando hay una revelación, usted declara esa palabra. Cuando usted entiende la palabra y tiene revelación, hay manifestación. Entonces, por eso hay personas que hablan la palabra y dicen, pero no pasa nada, porque falta la vida del Espíritu que vivifica. Entonces, cuando usted y yo entramos en esa comunión con el Señor, va a traer vida esa palabra. Aquí le dice Dios a Jeremías: allí te haré oír mis palabras. Él ya estaba escuchando la voz de Dios. Claro que sí, ya la estaba escuchando. Pero para oír las palabras de Dios, la palabra que se va a materializar, que va a traer la respuesta, que va a hacer que lo imposible sea posible, es obedecer a lo que Dios dice que tenemos que hacer. Dele la gloria a Dios. Eso es lo que va a hacer que, hermano, se traigan las cosas del mundo invisible al visible, o hacer las palabras de Dios. Él le había dicho: ay, Señor, pues háblame aquí. Porque uno busca siempre la más fácil. Si la gente entendiera eso, hermano, la gente buscaría a Dios cada vez más. Pero uno se va llenando de excusas. Si usted ve el Antiguo Testamento, hermano, el Antiguo Testamento, Dios colocó unos mandamientos, y también el hombre colocó unos mandamientos ahí también acomodados. Dios decía que el séptimo día, el día de descanso, no hicieran nada, que cogieran el maná y lo cogieran hasta para el otro día. Ese era el único día que no se dañaba el maná. Que no podían prendían una vela o algo, ya se quebrantaba el día de reposo. No podían moverse de un lado a otro. Pero ¿sabe que empezaron a colocar estas bellezas? Si usted investiga la historia, no, a tantos pasos, si camina tantos pasos, ahí sí quebranta el mandamiento. Un ejemplo, no tengo bien presente, pero según la historia, si camina más de 20 pasos, se quebranta. Y empezaron los mandamientos de hombre, y empezaron a ser permisivos con lo que Dios había dicho: no lo haga. El hombre siempre busca como un facilismo, busca como mirar cómo no quebrantar el mandamiento, pero hacerlo de otra manera. Entonces no nos hemos llenado de eso, porque siempre nuestras mamás nos decían: mire, no haga esto, mijo, no llegue tan tarde. Ay, mamá, usted sí que molesta tanto, y llegábamos tarde, ¿cierto? Y como no nos pasaba nada, lo mismo confundimos a Dios con nuestros padres terrenales.
Confundimos el Padre eterno con nuestro Padre terrenal. Si las personas se pasaban a los padres por la galleta, entonces el cristiano piensa de que Dios es lo mismo, que es un padre alcahueta, y como ve que desobedece y no le pasa nada, entre comillas, entonces ¿qué pasa? Pues sigue haciendo lo malo y cada vez se va pervirtiendo más. Entonces, no falté a la iglesia esta semana, no me pasó nada. Pues yo voy de vez en cuando. Entonces no tomamos las cosas en serio. No, pues yo como que hice medio este negocio, dije una verdad medio mentí, ya dije una mentira, no me pasó nada. El Señor me pasa por alto eso. Y empezamos nosotros, hermano, a perder la fuerza del dominio propio, la fuerza de santidad. ¿Por qué? Porque no obedecemos, no escuchamos las palabras, las escuchamos pero no las hacemos. ¿Qué hubiera pasado si Jeremías no se hubiera levantado y le hubiera dicho: ay, Señor, qué pereza, no, háblame aquí, Señor? Y hay gente que se pone: yo no necesito ir a una iglesia para que Dios me hable. Yo digo, esa persona tiene rebelión en el corazón. De esa forma de hablar tiene rebeldía en el corazón. Gente que si bien es una verdad, pero con esa actitud me da a pensar lo que hay en el corazón. Dios habla en cualquier parte, en cualquier lugar, en la iglesia, en la casa, en la intimidad, sí, pero Él dice que debemos de congregarnos. ¿Sí o no? Entonces hay gente que empieza a decir una verdad pero tiene algo escondido. Hermanos, el diablo utiliza la misma palabra para engañar a la gente. No le digo a Jesucristo allá, hermano, en la tentación, le dijo: escrito está, a sus ángeles mandará. El diablo también utiliza la palabra. Y si no tenemos discernimiento, si no tenemos, hermano, esa capacidad de entender las cosas, esas personas que yo he escuchado así, ya no están en la iglesia. Ya no están. ¿Por qué? Porque permitieron que el diablo les levantara una fortaleza, un pensamiento. Y desde allí Satanás los empezó a atacar. Sigamos con el tema. Dice que ahí te haré oír mis palabras. Hay palabras que son de Dios y hay palabras que son del hombre. Las palabras de Dios son las que edifican. Las palabras de Dios son las que traen lo invisible al mundo visible. ¿Por qué hoy en día no suceden casi las cosas? ¿Por qué? Porque, hermano, no escuchamos ni obedecemos la palabra de Dios, sino la palabra de otra persona. ¿No han visto que carecen los milagros? Carece, hermano, las bendiciones. Y hoy en día el pueblo cristiano en un 90% es el que más vive mal. Pastor, yo vivo bien, gloria a Dios, porque usted está en eje 10. ¿Sí? Pero usted ve, mire, usted ve las cruzadas, vengan, pasen los enfermos aquí, deberían de ser los nuevos, y los que pasan son los cristianos por cantidades. Antes le dicen al nuevo: quite de aquí que yo voy a que me oren por mí. ¿Sí? Y yo digo: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Resulta que no estamos poniendo por obra ni haciendo lo que Dios dice. Hay cosas que no son negociables, hermano. Hay cosas que no son negociables en el Señor y hay que hacerlas, como la oración, el ayuno, la santidad, el no consentir el pecado en nuestra vida. Pero la gente ha aflojado en la santidad, ha aflojado, hermano, en la búsqueda del Señor. Así nos digan religiosos. Es mejor pasar por religioso, hermano, que por muy liberal irse para el infierno. Sigue diciendo: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Si usted lee Juan capítulo 15, dice: mi padre y yo hasta hoy, complete la frase, trabajamos. ¿Sabe cuál es el peor error? Que uno piensa que Dios está por allá lejos y que no está en nuestras vidas. Y con eso estamos ofendiendo a Dios, porque Dios hasta hoy trabaja en tu vida y en la mía. Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está trabajando en tu vida. Mira, hermano, la palabra de Dios dice, vamos a leer Eclesiastés, leámoslo. No pierda allí, hermano, esa palabra. Mire lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés. El peor error del cristiano es de que uno piensa de que Dios
se ha olvidado de uno, hermano, y eso lo desmotiva. Eclesiastés capítulo 11 versículo 5. Y eso a mí me llevaba a pensar y a desmotivarme, a decirme: Dios no me tiene en cuenta. Y añadiéndole a eso el diablo, hermano, diciéndole: no, Dios se olvidó de ti, Dios no te va a prestar atención. Y si cometiste un error o cometí un error, hermano, más le va a caer el diablo encima. No, Dios está enojado y ya no está trabajando más en ti. Ya Dios te desechó. Dios no está trabajando, ya Dios se olvidó de ti. Y mire lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 11 versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hermano, la obra de Dios tiene algo en particular, de que hace pensar a la persona de que no está obrando Dios. Aquí dice: así como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Cuando Dios está trabajando, cuando usted está pensando que Dios no se olvidó de ti, es cuando Dios está trabajando en tu vida. Serio, dele un aplauso fuerte a Dios, hermana. Uno piensa de que no, Dios me olvidó, Dios ya no está trabajando en mi vida, yo ya cometí ese error, ya Dios me desechó. Hermanos, no, Dios no nos sabe, Él está trabajando, sino que el diablo es el que coloca esos pensamientos en nuestra cabeza para hacernos pensar de que Dios nos olvidó. Y entonces el cristiano cae en esa trampa y ya deja de buscar a Dios con la misma intensidad que lo estaba haciendo. Si el diablo, como es de sutil, no, él está ocupado por allá con Benny Hinn. Esa gente sí Dios la usa. En cambio a mí no. Eso es un engaño de las tinieblas. Dios está trabajando. Dice la Biblia que ahí el alfarero está trabajando. Volvamos otra vez a Jeremías capítulo 18 versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía, dice, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. No dice que el alfarero la desechó, sino que se perdió, se echó a perder. ¿Es posible estar en las manos de Dios y perderse? Es posible. ¿Es posible usted estar en las manos de Dios y echarse a perder? Claro que sí. ¿Cuántas personas están en las manos de Dios o estuvieron en las manos de Dios y se echaron a perder? Sí, en el Señor estamos confiados. Él nos guarda, Él nos bendice, Él nos sustenta, pero siempre y cuando usted y yo tomemos la decisión de no salirnos de las manos del alfarero, como hablábamos el sábado. Si la gente decide salirse de las manos del alfarero, ahí es donde comete un error y deja de ser formado y se estanca y no es usado y va a ser como cualquier vasija. Se echó a perder. Miren, hermanos, nuestros fracasos, nuestros errores no hacen de que Dios se frustre. Los errores de nosotros no hacen de que Dios, hermano, desista con usted. ¿Cuántos hemos iniciado algo y hemos cometido errores, nos han pasado cosas y hemos desistido? Dios no es como nosotros. Dios no es como usted ni como yo. Si bien somos imagen y semejanza de Dios, pero Dios no piensa igual que usted y que yo. Tenemos que llegar a ese nivel, porque así como son altos los pensamientos, así son los pensamientos de Dios. Dios, hermano, no piensa igual que nosotros. Hay gente que ha iniciado un negocio, que ha iniciado, hermano, un trabajo o algo, y le va mal un día, entonces dejó y desistió. ¿Cuántos saben que Dios está trabajando en su vida y en la mía también? Y por los errores que tengamos, Dios no se va a sentir frustrado ni va a desistir. Él dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo, hermano. Él no desiste, Él no desiste, no desiste. Él no se frustra, Él no se siente cansado. Dios no se cansa, así como nosotros. Dice la Biblia, no nos cansemos pues de hacer el bien. Es porque hacer el bien nos cansa. A veces nos sentimos cansados de hacer el bien. El hacer el bien cansa, hermano. No nos debemos de cansar, pero sí cansa. Hay gente que se frustra, que se cansa, que se harta de estar haciendo el bien, de estar yendo a la iglesia, de estar orando, ayunando. ¿Para qué me guardo tanto? Y esa gente que hace mal, hermano, le va bien. No nos cansemos, porque vamos a cegar la corona de la vida eterna, hermano. Dele la gloria a Dios, pero fuerte. No nos cansemos, hermano.
Nosotros, hermano, pensamos de que Dios es como nosotros. Por la falta de identidad es que nosotros, hermano, a veces por la falta de conocer a Dios, lo básico, es que nosotros nos metemos en problemas y en situaciones malucas. ¿Por qué? Porque hay gente que está buscando entender, conocer a Dios en un poco de área, en la economía y una cantidad de cosas, y nos olvidamos del ABC. Que Dios no nos va a desechar. Eso es algo muy importante que hay que saber. Que Dios está trabajando en nuestras vidas, que Dios no se ha olvidado de nosotros. Son cosas sencillas, pero el cristiano las olvidó por estar pendiente de otras cosas que, hermano, ¿para qué te van a servir? Te sirve más es el ABC. Si tenemos bien en claro el ABC, si podemos lidiar con la leche, podemos lidiar con la comida gruesa. Pero hay gente que no sabe lidiar, no ha lidiado con la leche y ya quiere que le den comida gruesa. Se va a indigestar. Se va a indigestar. Sí, hermano. Y por eso hay gente, hermano, que mantienes criticando. ¿Sabe por qué la gente en las redes sociales critica tanto al uno y al otro? Y el otro dice esto y el otro dice lo otro. Y critican y critican. ¿Sabe por qué? Porque se indigestan con la comida. Se indigestan con la comida gruesa. No pueden soportar la revelación del Espíritu Santo porque no están fundamentados en la leche. No han sido levantados desde pequeñitos, sino que esos son personas, hermano, que a un bebé usted le da con unos frijoles, hermano, y lo puede matar. Por eso es que usted ve tanta crítica, porque la gente no ha hecho su proceso, su trabajo de escuela, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y cuando llegue allá arriba ya lo va a entender. Por eso hay gente así, porque se preocupó por descubrir una cantidad de revelaciones y cosas y misterios y profundidades, y se olvidó de la leche. Lógico, eso no tiene que quedarse allí. Hay que usted estar preparado en la leche. Eso se aprende, hermano, en los discipulados, en el ABC del conocer a Dios, en lo básico, el saber de que Él te ama, no te desecha, de que Dios está trabajando en ti, de que por mucho que nos sintamos solos, estamos acompañados. Pero porque hay gente, hermano, que ha desarrollado una cantidad de cosas y se sienten solos, porque no son edificados correctamente. Hay personas que han buscado más el poder de Dios que el conocer a Dios. Y son leyes espirituales, hermano. Y a mí me gusta el poder y yo quiero que el Señor me use grandemente. ¿A usted también? Pero tenemos que ir, hermano, a la par en el tiempo con el Señor. Hay gente que se ha metido en ayuno y está bien. Hay gente que ha buscado al Señor y Señor, dame poder, dame poder. Y hay una regla, hermano, de que si usted trabaja una semana, ¿tiene derecho a qué? ¿Tiene derecho a qué? Al pago. Lo mismo, si usted se mete en oración y en ayuno, el Señor te va a dar lo que le estás pidiendo. Pero, hermano, Dios no quiere solamente que tú tengas poder, sino que tengas carácter, que sepamos y conozcamos a Dios. La Biblia dice que si alguna persona se ha de gloriar, si alguna persona ha de sentirse llena se va a vanagloriar, es en conocer a Dios, no en manifestar su poder. Y hay gente que hoy en día que porque manifiesta el poder de Dios se vanaglorian y piensan que tienen la aceptación de Dios, y no necesariamente, porque muchos se van a condenar manifestando el poder de Dios. En tu nombre no echamos fuera demonios. Entonces ahí es que conocer a Dios, porque Dios es más que un milagro. El fuego del altar estaba afuera y no había entrado ni siquiera al lugar santo ni al lugar santísimo. El fuego tipifica el poder, el fuego, los milagros, y estaba afuera del lugar santo y el lugar santísimo. O sea que Dios es más que el poder. Eso es una manifestación, hermano, y hay que buscarlo. Pero Dios es más que eso. Y la gente se enfocó, hermano, en la espuma de la Coca-Cola. ¿Sí? Hay personas, hermano, que se indigestan. Cuando Dios habla, se indigestan porque se acostumbraron a comer la comida gruesa y no pasaron por el proceso de la leche. No pasaron. Entonces, cuando usted empieza a conocer a Dios, usted empieza a saber de que Dios está contigo, de que Dios está en medio de la dificultad, de que Dios está allí puliéndote, que te está formando, que te está dando forma como ese alfarero, que te está trabajando, que Él está trabajando en tu vida todos los días. Él todos los días, Él no se acuesta, Él se levanta, Él está allí trabajando en ti, en esa rueda. Hermano, en esa rueda, si usted se monta a la rueda, sí, es maluco porque vamos a estar dando vueltas en la rueda, vueltas, y pensamos que no avanzamos, pero Dios está trabajando.
Dígale al que tiene a su lado, Dios está trabajando. Pero dígaselo con convicción, dígale, Dios está trabajando. Hermano, en una rueda, ¿qué pasa? Usted da vueltas y vueltas y vueltas en una rueda, ¿cierto que sí? ¿El barro da vueltas en la rueda? Claro que sí. Y uno piensa de que no avanza, de que no está avanzando, pero mentiras que sí. Dios te está formando. Dios nos está formando para derramar ese tesoro preciado dentro de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, la persona se deja llenar por el afán, por la ansiedad. Hoy por la noche vamos a continuar hablando de este tema. La gente se deja llevar por el afán, por la ansiedad, por el desespero, por la angustia, y el diablo diciéndole, ya Dios no te tiene en cuenta. Vos deberías de aprovechar ese tiempo que le estás invirtiendo a Dios en otra cosa. Conseguiste un trabajo, montate un negocio, hacer plata. Esa es la voz de las tinieblas. A su debido tiempo, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, y a su debido tiempo Él los exaltará cuando fuere tiempo. Es tiempo de humillación, es tiempo de estar de rodillas, es tiempo de humillarnos delante de Dios. No es tiempo de estar y habitar en casas artesonadas, sino estar en la casa del Señor. Eso lo dice Ageo, hermano. Hay que aprender a discernir los tiempos, hermano. Y estamos en los tiempos donde tenemos que buscar al Señor tremendamente, porque estamos en los últimos tiempos, y los últimos tiempos han traído muchas pérdidas. Entre esas, el amor a Dios. Dice la Biblia que el amor de Dios en muchos se enfriará. Entonces estamos en el tiempo, estamos en los últimos tiempos. Y una de las señales de los últimos tiempos, hermano, fuera de terremotos, ciclones, maremotos, pestes, hambres y todo, dice que el amor de muchos se enfriará. Mateo 24. Si estamos en esos tiempos, entonces es el tiempo donde tenemos que buscar más de Dios. Pero la gente no ha entendido los tiempos. Mira, hermano, ¿por qué Daniel fue efectivo? Porque Daniel fue una persona entendida en los tiempos. Fue inteligente. Él entendió. Él revisó la palabra de Dios. Dice, ya pasaron 70 años de cautiverio. ¿Qué pasa, Señor? Fue y revisó el libro de Jeremías. Fue y le revisó las profecías. Y él estaba esperando ya que fueran sacados del cautiverio y nada. Y él fue entendido en el tiempo. La palabra era buena, pero el tiempo era como malo. Entonces él fue entendido y él supo qué hacer. Dice la Biblia que él se dispuso el corazón, se humilló y buscó más de Dios, y afligió su alma, su carne por 21 días. Es tiempo de empezar a buscar al Señor de esa manera, para poder que traiga la respuesta, hermano. Mire que por un solo hombre fue removido un príncipe de las tinieblas, un príncipe demoníaco, un principado. No es cualquier espíritu, hermano. Pues para nosotros sí, pero es un espíritu que tiene más autoridad y más poder en el mundo, en el reino de las tinieblas. No es un demonio, eso es un ángel caído, un espíritu territorial. Y por un hombre, hermano, ese espíritu gobernaba toda una nación. Y por un hombre fue removido. Entonces tenemos que ser entendidos en los tiempos como Daniel. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de humillarnos. Tiempo de afligir nuestras almas, nuestro corazón. De circuncidar nuestro corazón, hermano. De llenar nuestra cabeza de silicio. De ayunar. De buscar al Señor con denuedo. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Si no lo entendemos, hermano, entonces es como el que le dice, si usted tiene la máquina del tiempo, ¿usted a dónde quisiera ir? No, pastor, yo quiero ir al Simón Bolívar, la época de Simón Bolívar. ¿Para dónde se iría usted? Uy, ¿lo duda? Al tiempo del Señor. Hermano, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Entendidos, estamos en los últimos tiempos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar más del Señor. Doblar la búsqueda del Señor. Yo ya la estoy empezando a doblar, porque hay que buscar al Señor con más denuedo. Ese tiempo de ayuno que hacíamos ya no sirve. Ese tiempo de oración que teníamos en la intimidad ya no sirve. Tenemos que doblarlo. Doblarlo.
Si queremos ver cosas diferentes, si queremos ver diferencia en nuestras vidas, tenemos que doblar el esfuerzo. Amén.